El subelfo estaba de visita en el laberinto de los Naga, se paró frente a Kim a gran velocidad. Esto lo vio Dominique como una falta de respeto hacia su maestro, por lo cual molesta le exige que, como invitado, presente sus respetos al amo del laberinto. El subelfo la ve, y después de analizar la situación decide bajar la cabeza y presentar sus respetos diciendo lo siguiente. Único señor del trono que ve a través del velo de la oscuridad. Este humilde mercenario del inframundo ha entrado sin permiso al territorio que te pertenece. Por favor, dame tu permiso para presentarme ante ti. Gran maestro, Kim, evitando tanto protocolo, le dice que hable. Él se presenta como Rix Chascha, un mercenario subelfo. Kim le dice que confía mucho en su velocidad, pero que desea saber el motivo, por el cual se acercó a él con un arma en la mano. Estas palabras sorprenden a la Maid. Kim piensa que si no fuera alcanzado su velocidad, lo hubiera asesinado. La Maid explota y le dice que es un insolente. Kim la detiene. Rix Chascha alaba a Kim diciéndole: Rey de Naga, como ser de bajo valor que es, cuestiono imprudentemente la capacidad del rey. El prota le dice que no adorne su manera de hablar, ya que odia ese tipo de cosas. Entonces el subelfo se levanta, y cambia tanto su mirada, como su manera de hablar y se dirige a Kim. Comenta que nunca había visto a un humano sentarse en el trono de un laberinto. Que su único motivo era comprobar si era digno de sus servicios. Kim se alegra y pregunta si ha aprobado. La Maid lo odia. Rix Chascha le responde que llegó a la conclusión que no puede dañar al rey de forma directa. El prota se alegra más ya que el subelfo está siendo muy directo. Kim recordó que es un mercenario y le pregunta por su especialidad. Rix Chascha le dice que es un explorador, se especializa en búsqueda y recopilación de información. Kim lo contrata porque es justo lo que necesita. Dominique queda horrorizada y cuestiona a su maestro. Pero Kim la culpa porque ella fue la que dijo que necesitaban a un explorador. El prota le dice al elfo que seguirán conversando, mientras le muestra el laberinto. Antes de salir, Rix Chascha le muestra una sonrisa de victoria a Dominique, la cual se retuerce de furia contra el elfo. Rix Chascha habla consigo mismo mientras Kim le muestra el laberinto. Comenta que es descuidado, que todo está con la guardia baja. Hasta el núcleo está descuidado, lo puede ver desde el pasillo. Dice que el laberinto no tiene trampas en la entrada, y mucho menos un laberinto. Que los trabajadores no muestran seriedad. Se pregunta, ¿cuál es el objetivo del maestro de los Naga? Que si es consciente que es amo de un laberinto. Rix Chascha ve a dos trabajadores jugando, y le dice a Kim que sus trabajadores están de holgazanes. Kim le responde que ellos están fuera de servicio. Rix Chascha se sorprende al escuchar que están fuera de servicio. Kim le dice que tienen el día libre. Rix Chascha se pregunta cómo unos trabajadores pueden tener días libres dentro de un laberinto. Kim le responde que esas son tonterías. Proporcionarle comida y descanso adecuados es mucho mejor que hacerles trabajar sin parar. Kim dice que entre más usen sus músculos menos efectivos son. Rix Chascha se pregunta de qué está hablando. El prota le comenta que una vez formó parte de una excavación, refiriéndose a cuando era esclavo del duque Araña, y que solo está pensando desde la posición de un trabajador. La elfo seria piensa que es muy ingenuo, y supone que aunque sea dueño y señor de un laberinto, al final no deja de ser un humano. Está segura que este laberinto no durará mucho, y que es un laberinto que no vale nada. Kim le mostrará la sala de entrenamiento. Así que, le pregunta a Dominique quién está usando la sala. Ella le responde que los magos. Rix Chascha se apegara a su plan. Bienvenidos al capítulo 20 de Odisea en la mazmorra. Después de unos días, Kim sentado en su trono nos comenta que el desarrollo del laberinto se ha ralentizado. Esto se debe a que el ingreso de gemas Dawn es muy bajo. Las gemas que provienen de la beta solo sirve para mantener a los trabajadores. Dice que lo bueno es que tienen mucha comida y agua fresca. A veces las fuerzas de Naga cazan bestias cerca del laberinto para conseguir gemas Dawn y suministros. Kim recalca que sus ingresos son de 3 gemas diarias, y que éstas tienen un valor de 3 puntos cada una. Piensa que se pasó de la raya en las últimas invocaciones, mostrándonos los costos de mantenimiento y las fuerzas que convocó. Kim le pregunta a la Maid cuál es el número actual de soldados. Dominique le responde que, sacando a los 2 últimos que murieron en batalla, actualmente sus fuerzas constan de 42 soldados, 2 caballeros, un mago y uno sanador. Kim confiesa que a mayor número de fuerzas, más se le dificulta comandarlas. Que cada vez están explorando más lejos. Pero encuentran bestias salvajes con más frecuencia. Sufren pérdidas cada vez que entran en una batalla. Dominique agrega que si no fuera por el sanador que invocaron, sus fuerzas podrían haber sido aniquiladas.
Kim comenta que sus soldados son tan fuertes como los monstruos de los pisos intermedios y aún así están muriendo en las batallas. No entiende cómo la situación del primer piso está así. La Maid un poco confundida de lo que habla su maestro. Le dice que el laberinto Naga no está en un primer piso. Kim se sorprende, y le comenta que eso no es posible, ya que, él llegó al laberinto desde el primer piso. Lo más profundo que pudo haber sido, sería el segundo piso. La Maid cree que el laberinto lo devoró después de que ascendiera al trono. El laberinto lo devolvió al lugar original. Que los laberintos, sin maestros a veces hacen entrar a sus maestros potenciales de esa manera. El prota no lo puede creer. Ahora entiende la razón por la que los artículos que encontró cuando llegó parecían de la era de la guerra, que en ese momento solo pensó que era una parte muy aislada de la mazmorra. Confiesa que la entrada que utilizó con la chica que lo contrató era un camino ilegal de cresta. Le pregunta a Dominique en qué piso están. Ella le responde que nunca ha salido del laberinto, por eso no tiene idea de esa información. Kim le comenta que eso es muy problemático. Kim piensa que aunque quiera preocuparse por esto, ya es muy tarde. Ya que, ya ha pasado mucho tiempo desde que llegó, también que hay sitios seguros incluso en los pisos más profundos. Tiene de que el laberinto Naga no se encuentre en los niveles más profundos. Le pregunta a la Maid si Rikschascha regresó, ella le dice que debería estar de vuelta, y seguramente está en el bar después de explorar. Dominique le pregunta a su maestro, el motivo por el cual quiere hablar con el grosero mercenario. Ya sabemos que lo odia. Kim le responde que es ridículo que no sepa en qué piso se encuentra su laberinto. Como él es un mercenario del submundo, debe tener una idea de esa información. Al llegar al bar, encuentran a la subelfo bebiendo en la barra. Ella le agradece con una reverencia el que venga en persona el maestro de los Naga a buscarla. Dominique presume que no pueden tener a un mercenario desagradecido, como ella en el trono. Rikschascha cuestiona que el trono esté desprotegido, y Dominique se molesta. Kim detiene la pequeña riña de estas dos. Kim se asegura que Rikschascha le había dicho que era una errante antes de llegar al laberinto, ella lo confirma. Entonces le pregunta si sabe en qué piso se encuentra el laberinto de los Naga. Ella recuerda que los humanos hablan de dividir el submundo en ese concepto. Pero ella es alguien que nació y creció dentro de ese submundo, así que no entiende de lo que hablan los humanos. Kim la entiende y ella le dice que si quiere, podría contarle sus experiencias antes de ser contratada. A Kim le parece una buena idea. Como Rikschascha no le ve problemas. Le da una mala noticia. Le comenta que justo al lado del laberinto de los Nagas se encuentra el laberinto del rey de los dragones de las inundaciones. Que ahora sabemos quién es este personaje misterioso. También le dice que este dragón es un ser que ha sobrevivido a la guerra del submundo. Nuestro protagonista se sorprende que un ser así viva al lado de ellos. La elfo. Voy a decirle así a menos que salga otro elfo. Comenta que es el lugar que visitó antes de llegar al laberinto Naga. Y hasta donde tiene entendido, existe antes de la guerra con los humanos. Su maestro es el rey dragón de la inundación. Anastos. Es el más poderoso de los dragones de inundación, que es el característico maestro del laberinto que protege su trono desde hace mucho tiempo. Kim le pregunta por la distancia en la que está. La elfo le responde que si toma un camino directo, queda a solo 4 días. Kim comenta que está muy cerca. Que si es verdad que existe desde antes de la guerra, debe tener algunas décadas de antigüedad. Por lo tanto está seguro que su laberinto es superior en tamaño, nivel, calidad y fuerza militar. Le parece abrumador toda esta información. Kim nos dice que si no hay equilibrio en los laberintos, el más débil suele ser devorado por el más fuerte. Que en los tiempos que trabajaba para el Duque Araña, su trabajo de excavación era para hacer rutas de ataque, y no para expandir el laberinto. Gracias a eso, logró presenciar muchas batallas entre bestias. La elfa le comenta que ellos parecen tener información del laberinto Naga. A lo que Kim le pregunta cómo es eso posible. Ella le responde que entre los dos laberintos existe una zona gobernada por un depredador muy fuerte, quien es el leopardo de sangre. Intentaron subyugar al leopardo con algunas de sus fuerzas, piensa que no lo van a hacer sin ninguna razón. Esta información le dice a Kim que fallaron en conseguir la ruta de ataque. La elfa lo afirma diciéndole que se desviaron de la zona del leopardo. Rikschascha también les comenta que los dragones de inundación no son una especie muy rápida, así que, llegarán en unos 2 meses aproximadamente. Kim siente un alivio porque tiene tiempo para prepararse. Le pregunta a la elfa, ¿cómo es que sabe toda esta información? Es donde le confiesa que trabajó para ellos antes. Esto vuelve loca a Dominique, quien comienza a llamarla espía. Rikschascha le dice que no la culpe, pues es solo una mercenaria, trabaja con quien la contrate.
Pero ahora solo está trabajando para el rey de los Naga. Kim sin darle mucha importancia. Tiene un favor que pedirle. Pero ella renuente, le dice que si este favor es, que luche contra los dragones se negará. Nuestro protagonista, le dice que solo necesita información, quiere que le diga todo lo que sabe sobre los dragones de las inundaciones. Y que después de eso, que busque los números de su ejército y cuál es el lugar por donde piensan atacar. Esto es porque Kim piensa que si no fue expulsado, no sospecharan de ella. Rixchascha le dice que será costosa toda esta información. Pero Kim no se preocupa por el pago. Después de meditarlo, la elfa tendrá listo todo en una semana. Dominique le informa a su maestro que la subelfo ya partió con algo de comida. Kim piensa que él también debería ir preparándose, abriendo su portal. La Maid sospecha que la subelfo esconde algo, pero Kim también sospecha. Ya que, le parece muy extraño que un mercenario pida ser contratada por un laberinto débil, que está al borde de una guerra. Es imposible para él pensar que está en el laberinto de los Nagas sin ningún motivo. Kim nos dice que aunque sea sospechosa, duda que esté trabajando para el dragón de la inundación, pero al fin y al cabo es una mercenaria. Pero cuando ella le estaba dando información del laberinto enemigo, no sintió ninguna lealtad hacia ellos. Aquí Rixchascha le dice a Kim que Anastus no se baña. Es como Dominique le dijo a su maestro. Pues el prota espera que ella le venda información al laberinto enemigo, esto impacta a la Maid, quien se niega a enviarla sola. Pero todo es parte de la estrategia de Kim, para que ellos piensen que solo tienen soldados Naga, que tienen mucho miedo por la guerra y que no tienen gemas Dawn guardadas. Dominique no entiende, ya que todo eso es verdad. Aunque es verdad, Kim le comenta que ellos no le temen al dragón, y que también tienen una cosa inesperada para ellos. Pues, Rixchascha le informó a nuestro prota que Anastus, el dragón de la inundación, estaba escondido durante la Gran Guerra. Esto es porque, escucho que los humanos tenían un arma que podía matarlo. La elfa creía que esos dragones eran inmunes a los ataques. Esto nos dice que se escondió por miedo a los humanos. Kim le recuerda a Dominique que el rey de los Naga es un humano. La misma especie a la que Anastus teme. Le dice que volverá en 3 días, que espere los regalos que traerá. Se va y la Maid se despide. Pasamos con Lie Union, quien se despierta de mal humor, porque la están llamando y no la dejan dormir. Se pregunta quién es capaz de llamarla durante su día libre. Pero al ver bien de quién se trata, ésta se sorprende. Se pone eufórica, ya que es Kim Jin-woo, quien la llamó primero, y ella le pregunta si es para unirse al fin a su grupo. Kim confiesa que ese grito repentino lo asustó, pero que no la llama por ese motivo. Le pregunta que si aún piensa que está en deuda con él. Lie Union le dice que puede pedirle cualquier cosa. Capítulo 21 de Odisea en la mazmorra. Una semana después, vemos una batalla de unos dragones contra algunos soldados Naga. Las serpientes están asustadas. Cuando de repente una recibe un golpe muy fuerte. Y el enemigo proclama que las fuerzas de Naga no son nada. Presume de su fuerza, diciendo que no son capaces de hacerle un rasguño. Comienza a emocionarse y piensa que superan a los soldados Naga porque es muy grande. Que la diferencia de clase está marcada, ya que viene de una línea de sangre noble. Es por eso, alardea ser descendiente de verdaderos dragones. Enloquece con su propio ego. Sus compañeros comentan que ya empezó con su teatro. Otro de ellos también dice lo mismo. Pero su compañero le dice que guarde silencio, ya que no quiere escuchar otras tonterías como esa. Por un comentario innecesario. Están acostumbrados que el de amarillo fanfarronee sobre su sangre de dragón, pero que no habló así cuando intentaron cruzar el territorio del leopardo de sangre, y que apenas sobrevivió a esa batalla. Mientras se peina, voltea y le pregunta a su compañero qué fue lo que dijo. Pero ellos rápidamente lo alaba, diciéndole que estaban asombrados por el legendario descendiente de dragones, que es muy poderoso. Que no solo es un descendiente de dragones, que él mismo es uno. Elevando aún más su ego. Se pone en marcha y se pregunta cuándo llegarán al laberinto de los Naga, ya que está cansado y quiere descansar en un trono. Los soldados se molestan y les dicen que tenga cuidado con sus palabras, porque ese trono le pertenece al dragón de la inundación, Anastus. Que no diga nada que lo pueda hacer enfurecer. Pero este loco, ignorándolos, ve a una serpiente del laberinto de Naga. Como ve que es un trabajador, comenta que están cerca del laberinto, y que seguro no tienen idea de que los están invadiendo. Asustado, el pequeño Naga comienza a correr por su vida. El loco de amarillo se sorprende, y dice que no lo dejara escapar. Lo persigue, para saber la dirección en la que se encuentra el laberinto. Pero sus compañeros tratan de detenerlo. Ahora nos enteramos que su nombre es Drakan. Es el loco del que hablaba el dragón de la inundación con Rixchascha.
¿Qué falló la misión? ¿Recuerdan o no? Bueno, sigamos. Acorralado. Se puede ver al pequeño Naga asustado a punto de llorar. Drakan le dice que por fin lo capturó, lo hará pagar por hacerlo correr. En el momento que estaba a punto de agarrarlo, un destello pasa por él, que lo sorprende. Nos damos cuenta que fue Kim, quien salvó al pequeñito, elogiándolo por su buen trabajo y preguntándose si todos los dragones son ruidosos. Drakan se molesta por manchar el nombre de los dragones. Piensa que es un rufián que no valora su vida. Le pregunta quién es. Que se identifique. Kim le responde que es el rey de los Naga. Los soldados del dragón de la inundación se alertan, porque el rey de los Naga es un humano, y piensan ir a informar a su rey, pero Drakan se burla, y les dice que no se preocupen, que solo tienen que eliminarlo en ese lugar. Seguro de sí mismo, Drakan reta a Kim para que lo enfrente a él, que el mismísimo descendiente de dragones lo eliminará. Kim le parece molesto, que en cada momento se refiera a él mismo como un descendiente de dragones. Confiesa que mientras esperaba, seguro escuchó esas palabras más de 50 veces. Sin perder más tiempo, le dice a Dominique que empiece. La Maid ordena a los Naga salir. Drakan piensa que es un cobarde por tenderle una emboscada. Pero se sorprende que sean trabajadores. La Maid los manda a apuntar. Pero Drakan, ignorante de esto, le pregunta a Kim que cómo es posible que ponga a sus trabajadores en peligro. Critica que se llame a sí mismo rey cuando no siente pena por sus trabajadores. Hasta critica a Dominique por no tener una buena postura en combate. Lo que hace enfurecer a la Maid, quien le dice que se calle y que es un estúpido lagarto. Esto hace enfurecer a Drakan, que le parece un insulto que comparen a un descendiente de dragones con un simple lagarto. Dominique le dice que ellos son más que suficiente para acabar con él. Ordena abrir fuego a todos los Naga. Y en un momento, Drakan se asusta, ya que ve iluminarse la mazmorra por todas las armas que poseen los trabajadores. Así terminamos este episodio. Aquí Rixchascha nos da un recorrido por el laberinto del dragón de la inundación. Piensa que es muy oscuro y sombrío. Tiene un laberinto y trampas que le quitarán la vida a los intrusos. Los seres inferiores trabajan sin descanso y se les da la comida mínima. Serán explotados hasta su muerte. Mira con desprecio el laberinto, ya que no se compara con el laberinto de los Naga, pero aún así, piensa que es como tiene que ser. La elfo llega a donde está Anastus, le informa que ha dado a conocer la existencia del laberinto del dragón de la inundación. Que empezaran a prepararse para la batalla, pero la cantidad de gemas Dawn que pueden adquirir son limitadas, esto se debe a su falta de mano de obra y fuerzas. Planea aprovecharse de eso y llevarlos a subyugar a el leopardo de sangre, con la finalidad de obtener más gemas. Le recomienda que aproveche la oportunidad para invadir el laberinto de los Naga, mientras sus fuerzas se han debilitado por su batalla contra el leopardo. Anastus la elogia por su buen trabajo, y le ordena que guíe a los del laberinto Naga a realizar el ataque al leopardo de sangre, una semana después de llegar. Ellos partirán hacia la invasión al día siguiente. Rixchascha le dice que ellos tardarán en llegar al laberinto en 2 meses. Pero Anastus comenta que tiene una forma de llegar más rápido, mientras toca a un monstruo más grande que él. En medio de las conspiraciones, empezamos el capítulo 22 de Odisea en la mazmorra. Volvemos con Drakan, que está siendo el blanco de los trabajadores Naga, que tienen armas de fuego, los cuales disparan sin parar. Uno de los soldados enemigo pide que se calmen, piensa que las armas humanas no le harán daño. En ese momento una bala lo hiere. Asustados, piensan huir para informarle a su rey del peligro de las armas. Pero otro compañero le dice que es tarde porque ya están rodeados. Kim ve cómo las armas funcionan contra el enemigo. Y nos comenta que estas armas de fuego y municiones fueron fabricadas ilegalmente para ser usadas contra las bestias del inframundo. Eran producidas en masa con el propósito de venderlas en grandes cantidades. Pero el negocio falló, ya que lo consideraron ilegal. El prota recuerda que fue Lie quien le consiguió las armas, la cual le advierte que su potencia de fuego fue incrementada, así que por seguridad no las use mucho tiempo seguido. Kim le pregunta si tiene muchas conexiones. Ella le responde que se conoce a todo tipo de gente en el submundo. Pero se pregunta que si él es más fuerte que ella, ¿para qué las necesita? Le responde que es para jugar. Volviendo a la batalla, nos comenta que son bastante útiles contra los soldados, pero no son letales. La Maid está encendida disparando la ametralladora. Kim se percata que a Drakan no le afecta los disparos. Él mismo le sorprende que las balas le reboten y que se encuentre en perfecto estado, mientras que sus compañeros son heridos. Por lo que se emociona y comienza a fanfarronear, que como es un descendiente de dragones, eso no es nada para él. Dominique se molesta aún más, y le da con todo lo que tiene.
La respuesta de Drakan fue recibirlo con gracia y estilo. Hasta los ataques de los soldados Naga los recibe sin darle importancia, porque las armas se rompen al chocar con sus duras escamas. Golpea al soldado y lo manda a volar, diciéndole que es demasiado débil. También le pregunta a Dominique si es todo lo que tiene, que Naga no es la gran cosa. Ya podemos ver aquí que los niveles de furia de Dominique han pasado su límite. Piensa que Drakan es molesto y toma su lanzamisiles para usarlo. Pero Kim la detiene, diciéndole que él mismo se encargara de él. El trabajador le pasa su espada. Cuando Drakan estaba diciendo que se enfrentaría al mismísimo rey en persona, Kim ya se había posicionado detrás de él. Quedando sorprendido, esquiva los cortes de Kim asustado. Pero también vemos que al recomponerse, comienza a contraatacar. Pero nuestro prota lo esquiva fácilmente, y al usar su espada, ésta no logró cortarlo, pero sí causarle un gran dolor, del que el mismo Drakan se queja. Sorprende a Kim con su grito y aprovecha para darle un golpe con su cola, que lo manda a volar. Esto preocupa a la Maid, pero Kim le dice que está bien. El prota se pregunta qué es lo que pasa con ese sujeto, pues sus defensas son mejores que las de las arañas infernales, pero su sentido de la batalla, según Kim, es basura. Piensa que se está burlando de él. Activa su parásito. Se lanza hacia él. Drakan se asusta y recibe todos los cortes de Kim, quien se pregunta si ese tipo tiene algún punto débil. Vemos que Drakan lo ataca con los ojos cerrados. Al momento de Kim decir que no tiene punto débil, logro ver uno detrás de su cabeza. Pero Drakan logra dar un fuerte golpe, que levanta una gran cantidad de polvo, dejando a los súbditos de Naga preocupados. El mismísimo Drakan se pregunta si lo consiguió. Pero Kim le dice que, como esperaba de un descendiente de dragones, tiene los mismos puntos débiles. Drakan se niega, con que es una mentira, que no tiene puntos débiles. El prota le confiesa que es en la parte de atrás de su cuello, mientras activa su habilidad de rayo. Le dice que se asegurará de apuntar bien en su próximo ataque. En ese momento se da cuenta de algo. Al ver a Drakan, comenta que el semblante de su enemigo ha cambiado. La atmósfera que lo rodea es una totalmente diferente, después de escuchar su debilidad. Terminando así el capítulo. Kim nota que el suelo tiembla y el aire alrededor se siente pesado. Piensa que ahora se pondrá serio. Así que él también irá con todo, antes de que su enemigo tenga la oportunidad de atacar. Ya que antes de que esto pasara, ninguno de sus ataques le hacían daño. En el momento que el protagonista se lanza de frente, Drakan no se mueve, Kim logra herirlo, y confirma que sí puede hacerle daño. Ve que el punto débil está expuesto, pero le parece extraño que, aún así, no se mueva. Piensa que es una trampa, pero decide no pensarlo mucho, y trata de darle otro fuerte corte, esperando las cartas que tiene su enemigo. Retrocedemos unos segundos antes. En el momento que Drakan cambió su semblante, se nos muestra que en realidad el descendiente de dragones estaba asustado del rey de los Naga, hasta sus ojos le parecían tenebrosos. Nervioso pensaba que el dragón de la inundación era un bastardo por no decirle nada de la fuerza del enemigo. Le dio información falsa, como la de que el rey de los Naga solo era un mocoso que recién fue nombrado el maestro del laberinto, que era débil y que no era astuto. Incapaz de moverse por el miedo, piensa que morirá, ya que conocen su punto débil. También nos confiesa que aunque no lo hirieron anteriormente, eso no significa que no le dolieran los ataques. Pues aún le duelen. Dice que seguramente no podrá moverse después de esta batalla, durante un mes. Decide escapar, diciendo que fingirá que lo dejara ir, pero en ese momento, Kim desaparece de su vista en un parpadeo. Drakan no se dio cuenta cuando Kim lo hirió en el pecho. Grita y se desespera al ver su sangre, ya que nunca había sido herido de esa manera. Cuando la sangre recorre sus manos, entra en pánico pensando que va a morir. Y en un momento siente la muerte en su espalda. Un escalofrío recorre su cuerpo y su instinto de supervivencia se activa, agachándose en el momento que Kim le estaba realizando el corte, escapando de la muerte. La cara del prota nos dice todo. Incluso los súbditos no saben lo que acaba de pasar. Rápidamente Drakan entra en modo súplica, pidiéndole perdón a Kim, diciendo que solo es un mercenario contratado, que fue el rey dragón de la inundación que lo envió, que él es el malo. Drakan, rogando por su vida, da inicio al capítulo 23 de Odisea en la mazmorra. Dominique le informa a su maestro que terminaron de subyugar a los soldados del dragón de la inundación. Kim elogia sus esfuerzos. Entonces se pregunta qué es lo que harán con Drakan. Comenta que le darían un buen uso a sus escamas. Al escucharlo, Drakan se pone más nervioso. Prosigue con que matarlo no sería un problema, pero que el procesarlo sí, ya que los ataques normales no le hacían nada.
Drakan ya en este punto da lástima. Le ruega a Kim que le perdone la vida, a cambio le será leal. Pero el prota lo mira con desconfianza, ya que está dispuesto a traicionar su actual empleador sin dudarlo por su vida. Que seguramente lo traicionaría a él, en algún punto también. Drakan jura en el nombre de los dragones que nunca traicionara al rey de los Naga, un misterioso brillo emana de él, después de hacer su juramento. Kim se molesta y trata de matarlo, porque piensa que es una de sus bromas. Dominique le aclara que es un voto de dragón. Le comenta a su maestro, ya que no sabía de esto, que los dragones son una especie muy noble y egoísta. Debido a esto, usan este método para presumir la grandeza de su especie. Si rompen este voto, morirán inmediatamente con un dolor indescriptible. A la Maid le parece extraño que el voto entrara en vigor. Ya que no tiene alas, no parece ser un dragón de sangre pura. Kim le pregunta si es cierto, Drakan le afirma que todo lo que ha dicho es verdad. Kim duda si es una penalización lo que corre por su línea de sangre. Le dice que es un ego muy grande el que tiene, Drakan se enorgullece, pero Kim le comenta que no percibe ni una pizca de nobleza en él. Como no le queda de otra, el prota lo acepta, y comenta que su cuerpo robusto será útil de alguna manera, alegrando a Drakan por evitar la muerte. Unos días después en el laberinto Naga, Kim le está preguntando a Drakan, mientras carga su lanzamisiles, que si el dragón de la inundación es más resistente que él, respondiendo que sí, y que no tiene ningún punto débil del que él se haya enterado. Vemos que Drakan se pregunta qué está pasando, asustado, ya que está amarrado como blanco de tiro. Le confiesa a su maestro que aunque sea duro por fuera, le sigue doliendo por dentro, y le duele mucho. Pero Kim lo amenaza que si lo esquiva, considerará sus actos como traición. Le dispara, el misil explota, y Drakan queda noqueado. Kim le dice que es mejor el dolor a la muerte, que tiene que probar las armas. En eso la subelfo entra comentando que no esperaba que capturaran a Drakan. El prota le pregunta si lo conocía. Ella le responde que aunque trabajaban para el mismo empleador, desempeñaban papeles diferentes, por lo que no se cruzaban sus caminos muy a menudo. Tampoco espera que Drakan se acuerde de ella. Kim sin rodeos le pregunta si consiguió la información de la fecha en la que los dragones atacaran. Rixchascha le comenta que están reuniendo su fuerza para prepararse para la guerra, que calcula que llegarán en un mes aproximadamente, y le dice a Kim que ese tiempo no es suficiente para que los Naga puedan igualar su fuerza. Kim despreocupado sabe que ella tiene razón, esto se debe a que el laberinto de los dragones le lleva unas décadas de antigüedad. Rixchascha le sugiere una propuesta arriesgada, la cual es subyugar al leopardo de sangre. Le informa que esta bestia tiene una gema Dawn de muy alto grado, y esto le ayudará significativamente en los preparativos de la guerra. También le confiesa que los laberintos cercanos no se atreven a entablar una lucha directa con el leopardo. Le recomienda que recolecte gemas durante una semana para invocar a más soldados y así tener posibilidades de subyugar a la bestia. También que debe recordar que si llega a fallar el laberinto estará acabado. Dominique opina que aunque la propuesta de la elfa es arriesgada, parece ser la única salida rápida para sus problemas. Kim acepta la propuesta y le pide disculpa a Rixchascha por molestarla justo cuando acaba de llegar, pero necesita que le dibuje un mapa de la ruta hacia el territorio del leopardo de sangre. Le dice que por favor lo tenga listo en 2 días, y que sea lo más detallado que pueda. Le pregunta si es posible. Ella le responde que solo puede cubrir hasta la entrada, él lo deja a su criterio. Ella acepta. Cuando Rixchascha se retira, Kim comenta que también debería partir. Dominique le pregunta por el destino de su maestro, y que si traerá más armas de los humanos. Kim le comenta que no, ya que las armas no ofrecen suficiente potencia de fuego, tampoco son accesibles. Que en esta ocasión estará sacando sus ahorros, esta palabra hace dudar a la Maid. Kim le dice que volverá antes de que vuelva Rixchascha. En ese momento Drakan le pregunta a su rey cuándo le permitirá moverse, tratando de llamar su atención, es ignorado. 1 hora después, Kim en un lugar alejado, saca unos mapas, el sistema le pregunta si quiere sincronizar los mapas. Le responde que sí. El sistema muestra lo siguiente, una parte de los mapas de los laberintos de la primera, segunda y tercera planta del submundo han sido sincronizados. Ahora se muestra el mapa actualizado. También sale la ubicación donde Kim escondió las gemas antes, lo cual lo emociona. Kim nos dice que en su última expedición tardó alrededor de 4 días en ir desde el primer piso hasta el laberinto abandonado del tercer piso. Es el tiempo que le tomaría a un humano normal caminar esa distancia. Comenta que si un hombre humano normal sprinta, sería 9 veces más rápido. Le ordena al parásito que encuentre todas las gemas dentro de su rango de visión, y que mejore la fuerza de sus piernas. Piensa que un Dungeon Baby es 10 veces más rápido que un humano normal. Activa su habilidad,
y su plan es ir 100 veces más rápido, al mismo tiempo que recolecta las gemas Dawn en su camino a una velocidad sorprendente. Al pasar los 2 días, Kim llega nuevamente al laberinto. Como siempre, Dominique saluda a su maestro al llegar, el cual pregunta si hay alguna novedad en su ausencia. La maid le responde que todo estuvo tranquilo. Dominique le pregunta a su maestro si le pasó algo mientras estaba en el submundo. Kim le comenta que llegó hasta el 3er piso. Le dice todo esto, mientras entrega todas las gemas Dawn recolectadas al núcleo del laberinto. Esto hace que la maid se pregunte cómo consiguió todas esas gemas Dawn. Kim le dice que es gracias al parásito. Reconoce que aunque son muchas gemas, estas son de bajo rango. Así que la energía no es la que esperaba. Vemos que sumaron 435 de energía. Le parece que no son suficientes para prepararse para la guerra y que debe tener cuidado cómo las va a utilizar. Kim piensa que si invoca a muchos soldados de rango 1 o rango 2, estos no serían suficientes, si sus ataques no son tan efectivos. Piensa en si debería mejorar el laberinto, pero tardaría una semana. Rixchascha le dijo que los enemigos llegarían en un mes. Dominique afirma que aunque lo dijo, no existe manera de corroborar si lo que dijo es verdad. Kim se arriesga y apuesta por la actualización del laberinto, usando 100 de energía en el proceso. Quedan 6 días 23 horas, con 59 minutos para la actualización. El maestro de los Naga planea invocar unidades de 5º grado, después de actualizar el laberinto, para prepararlas para la guerra. Pero mientras tanto, invocará unidades para prevenir sorpresas. Al ver el panel del sistema, olvido por completo que estaban disponibles unidades de 4º grado. En el panel podemos leer lo siguiente. Naga Guardián de la Puerta, grado 4. Coste 25 de energía. Un Naga de tamaño medio especializado en la defensa. Este resistente y paciente guardián Naga no dejará pasar a nadie sin permiso. Kim sin dudarlo invoca a un guardián de la puerta. Nos movemos junto a Rixchascha, quien ya está regresando. Ella caminando, al mismo tiempo que está recordando y analizando la reunión que tuvo con Anastus, el cual piensa atravesar el territorio del leopardo de sangre directo sin rodearlo. Intuye que usará bestias de asedio para cavar un túnel, y calcula que si se tarda un día de ida y un día de vuelta, desde el laberinto Naga hasta el territorio del leopardo de sangre, el rey dragón de la inundación estaría llegando alrededor de una semana al laberinto Naga. Piensa que por mucho que luchen, no tienen salvación. En ese momento queda sorprendida, ya que un guardián estaba por atacarla en la entrada al laberinto Naga. Kim lo detiene y le informa que ella es una mercenaria de los Naga. Lo llama maestro. Kim le pregunta por el mapa y ella se lo entrega. El prota la elogia mientras actualiza el mapa del sistema. Rixchascha le comenta que tiene nuevos soldados. Él le dice que no le quedó de otra que usar las gemas que tenía ahorradas. La elfo piensa que con estas fuerzas pueden tener una oportunidad para subyugar al leopardo de sangre, pero Kim la contradice, diciéndole que ellos se encargarán de proteger el laberinto mientras él no esté. Le muestra los únicos soldados que participaran en el asedio, que son la élite en el laberinto Naga. Kim recalca que solo es porque tienen experiencia en combate. Rixchascha no lo puede creer, pues con solo esa fuerza no es suficiente para acabar con el leopardo. El prota le pide que no se preocupe ya que él también estará con ellos. Ella se altera, que aunque él esté, no es garantía de que ellos ganen. Hasta el mismo rey de los Nagas podría morir en esa incursión. Kim le dice que es muy persistente y se molesta ya que ve que ella está despreciando a sus soldados. Lo entiende y le pide disculpa a su maestro. Piensa que es tonta al pensar que tenían probabilidades de sobrevivir. Kim espera que ella haya podido descansar, pues quiere que sea la guía para llegar al territorio del leopardo de sangre. Y se pone en marcha inmediatamente. Rixchascha piensa que solo le pidió que hiciera el mapa como excusa para no estar en el laberinto un par de días. Aún así, es inútil para ella, pues no importa lo que haga, no sobrevivirán. Después de un tiempo llegan al fin, al territorio del enemigo. La elfa le pide a Kim que ordene a sus soldados para que se muevan lo más silenciosos que puedan, que aunque el leopardo no tiene una gran defensa, se especializa en el sigilo y las emboscadas. Les comenta que es imposible encontrarlo, tienen que esperar que los consiga primero. Que se preparen para una emboscada. Kim nota que Rixchascha está nerviosa. Ella le dice que es obvio, porque el leopardo de sangre ha sido el depredador en esta zona durante algunas décadas. Ella no quiere morir mientras trabaja como mercenaria. Kim le hace una seña a sus soldados, los cuales rápidamente entienden y se quedan atrás. Rixchascha piensa que aunque aceptó ser la guía, es muy peligroso, no tiene expectativas de salir con vida. Puede percibir una intención asesina, que aunque está controlada, aún puede provocarle escalofríos.
Piensa que es el leopardo de sangre que está al acecho, pero en ese momento se da cuenta que proviene desde atrás de ella. Y escucha una voz. Rikschascha, en el momento que te des la vuelta morirás. Ahora es momento de tu interrogación. Con un ambiente tan tenso, iniciamos el capítulo 24 de Odisea en la mazmorra. Rikschascha le pregunta a su maestro, ¿a qué se refiere cuando dice que es hora del interrogatorio? Kim le dice que ella no está de acuerdo en la forma como él dirige su laberinto. Desde un ambiente relajado, los descansos que tienen los trabajadores. Le parece débil e ingenuo. Que no hay manera de que puedan sobrevivir en el submundo. Kim entiende por qué ella piensa así. Le confiesa mientras suelta su parásito que él también nació en el submundo, sabe mejor que nadie cómo funcionan las cosas en el inframundo. Cuida a sus aliados y mata a sus enemigos, esa es la política del rey de los Naga. Y desafortunadamente para ella, Kim no sabe a quién le debe su lealtad. Ella le dice que solo está haciendo su trabajo como mercenaria. Pero Kim le recalca que engañó a los Naga y vendió información sobre ellos al rey dragón de la inundación. Entonces va a darle una oportunidad para defenderse. Rikschascha se defiende con que si bien es cierto que antes trabajó para el Anastus, también es cierto que fue descortés el primer día que lo conoció. Le dice que si fuera un espía del rey dragón de la inundación, no habría revelado que trabajó para ellos en el pasado. Que a pesar del peligro de trabajar como espía para Kim, lo que recibe a cambio es. Kim duda de lo que está diciendo Rikschascha, ella se molesta y le grita que es una falacia, ya que todo lo que le está diciendo es la verdad. Pero Kim, si bien es cierto, aún no entiende cuáles son sus motivos. Quiere saber cuáles son los objetivos de Rikschascha. Cuando le pregunta cuál es la razón que la hace ir y venir entre laberintos, ella se tensa y trata de disimular diciendo que no tiene alguna razón. Le confirma a Kim que no tiene pruebas contra ella, pero él le pregunta a Rikschascha si ha escuchado hablar de los parásitos. Ella solo le comentó que sí, pero que nunca ha visto uno. Kim le confiesa que tiene uno pegado a él. Y ella también, la cual se asusta al verlo pegado en su mano. Rápidamente y alterada le pregunta desde cuándo. Kim le dice que al momento de conocerla, le implantó una parte de su parásito. Le comenta que disfrutó del viaje con ella, y que fue capaz de hacer un recorrido por el laberinto del rey dragón de la inundación. Rikschascha sin escapatoria se resigna y le pregunta a Kim que aunque vio todo aún así le estaba dando otra oportunidad. Él le dice que llegó a agradarle. Ella se ríe con ironía. Y le confiesa que no tiene ninguna relación con el rey dragón de la inundación. Tampoco con el laberinto de los Naga. Al momento de decir que su único objetivo es la venganza contra el rey de los espíritus. Siente una presión sobre ella, piensa que va a morir y se gira. En ese instante Kim le dice que le advirtió que moriría en el momento que volteara, lanzándose sobre ella con el parásito en gran parte de su cuerpo y su espada cerca de su cabeza. Terminando el capítulo. Si llegaste aquí, recuerda suscribirte y apoyanos con tu like. Seguimos. De la impresión, Rikschascha se cae al suelo. No sabe lo que está pasando, pero ve a Kim que estaba bloqueando un ataque del leopardo de sangre. Comenta que no se había dado cuenta del ataque. El rey de los Nagas se enfrenta en una batalla directa contra la bestia. El leopardo esquiva los ataques de Kim, pero él no le da tiempo y lo persigue. También se percata que se está camuflajeando mientras pelea. Se calma y trata de analizar los patrones de movimiento del leopardo, ya que es bastante rápido. Después de un rato Kim puede verlo, también porque el parásito lo ayuda aumentando sus habilidades de percepción. Se lanza contra él directamente para continuar la batalla. Rikschascha aún está en el suelo asombrada por lo que está pasando. Kim está sobrepasando al leopardo. Y la elfa piensa en que miró con desprecio al rey de los Naga, pero que ahora entiende cómo llegó a convertirse en maestro de un laberinto. Pero que no importa que tan fuerte sea, sigue siendo humano. Y ese pensamiento no ha cambiado. Pero por alguna razón, ya no puede verlo como tal. Kim la ve y le dice que espera para moverse. Kim le dice que continuarán la conversación después de terminar la batalla, que es libre de huir si quiere. Pero le advierte que si se va, la próxima vez no tendrá tiempo para hablar cuando se encuentren. Rikschascha observándolo dice que el rey de los Naga es un monstruo completo nacido en el laberinto. Con esto Rikschascha da inicio al capítulo 25 de Odisea en la mazmorra. Si estás disfrutando de esta serie, no olvides suscribirte y deja en los comentarios qué otra serie te gustaría que trajéramos al canal. La elfa le pregunta que si es capaz de ver al leopardo de sangre cuando usa su habilidad de camuflaje. Kim le dice que sí. Él se pregunta por qué el leopardo no se mueve y si se estará recuperando. Es la primera vez que nuestro prota usa tanto poder del parásito, lo que hace que gaste su resistencia rápidamente,
piensa en terminar rápido con esta batalla. En eso Rikschascha le advierte que hay otro leopardo de sangre, el cual va tras las fuerzas Naga. Con sigilo la bestia se acerca a las distraídas serpientes, y en un momento ataca directo al mago, propinándole un mordisco en el pecho. Al ver esto, Kim se lanza directo contra el enemigo que aún tiene al mago en su mandíbula. Pero tiene que esquivar el ataque del otro leopardo con el que estaba luchando que lo interrumpe. Al ver que éste se interpone en su camino, piensa que es una situación similar al de la batalla contra las arañas infernales y que se está cansando de esas situaciones. Suprime el poder del parásito, para no quedarse sin fuerzas antes de acabar con las dos bestias. Rikschascha se prepara y le dice a Kim que apoyara a los Naga, pero este le responde que retroceda. Ella reprocha, pero él le dice que evalúe la situación mirando desde la distancia, pues no quiere recibir su ayuda, que no desprecie a sus soldados. Las fuerzas Naga protegen al mago herido, mientras lo están sanando. Uno de los soldados le pregunta al sanador, cuyo nombre es Benatra, ¿cómo está el mago? Él le responde que no está bien, se morirá si se detiene la sanación. Comentan que el rey se preocupará y en especial por el mago, tienen la determinación de protegerlos a toda costa, hasta la llegada de su rey. El leopardo se acerca, y sin miedo el Naga lo ataca directo en la cabeza, pero el leopardo contraataca, hiriéndolo en el brazo. Lejos de intimidarse, el valiente Naga vuelve a atacar, pero sus intentos son detenidos, cuando el leopardo de un mordisco destruye su arma, mientras le da un fuerte golpe con su cola que lo manda a volar. El guerrero Naga se levanta después del impacto, herido, ve como el leopardo de sangre tiene a uno de sus compañeros atrapados, mientras los otros tratan de ayudarlos. Desesperado, el soldado atrapado trata de lastimar a la bestia para que lo libere. Al leopardo no le causa nada, entonces la bestia lo ataca pisándole la cola, y trata de estirarlo con la intención de partirlo por la mitad. Viendo esto desde la distancia, el guerrero Naga herido piensa que su laberinto ha caído. Ve su vida pasar. Nos comenta que pasaron mucho tiempo en lo que ellos denominan como la Era Oscura, después pudieron establecerse en el submundo nuevamente, fue uno de los orgullosos soldados que fueron invocados primero. Juró ver con sus propios ojos los cambios que su rey prometió. Enciende su determinación, y dice que sobrevivirá hasta el final, para asegurar que no volverán a caer en la Era Oscura. Mientras que se levanta y con mucha fuerza se lanza contra el enemigo. Agarra a la bestia y la enrolla con su cuerpo. Piensa que su voto de derrotar a los enemigos junto al rey Naga es erróneo, estaba mal desde el principio. El leopardo de sangre lo agarra con su cola y se lo quita, pues su objetivo es atacar y acabar con el sanador y el mago. El soldado que queda trata de defenderse con lo que puede, repeliendo algunos ataques de la bestia. Y cuando el leopardo estaba a punto de devorar al Naga, un mensaje del sistema sale. Los requisitos se han cumplido. La bestia no alcanza a terminar con la vida del soldado. La sala de los héroes responde a los deseos del soldado Naga. El soldado, quien está deteniendo al leopardo de sangre por su cola, mientras su cuerpo arde en llamas. Usando la poca fuerza que le queda. Dice que no podría llamarse a sí mismo un soldado, cuando él mismo es quien debería proteger al rey y no estar esperando que el rey los proteja, por temor a la muerte. El soldado Naga le dice al leopardo que hoy morirá con él. El sistema termina con el siguiente mensaje. La heroización del soldado Naga ha comenzado. El soldado Naga con mucha fuerza, y aún sujetando al leopardo por la cola, lo levanta y lo tira hacia atrás, alejándolo de sus compañeros. Aún así, el leopardo se levanta y vuelve a contraatacar. Pero ahora el Naga tiene la fuerza suficiente para detener los ataques de la bestia. Se prepara para darle un golpe, cambiando sus rasgos característicos de raza. El soldado está teniendo una pequeña ventaja sobre el leopardo de sangre, quien se ve sometido y golpeado a tal punto que es mandado a volar, dejando una de sus garras en el suelo. El soldado comenta que no es el depredador supremo del que había escuchado. Se decepciona. Contemplamos también cómo cambia su aspecto físico a uno más humano debido a la evolución. Rikschascha no puede ocultar lo asombrada que está debido a la heroización, piensa que era un plan de Kim, ya que trajo solo unos pocos soldados. No puede creer lo que está pasando. Rikschascha nos comenta que el requisito para la heroización es que el individuo tenga mucha experiencia y ocurrirá después que obtenga la iluminación, o cuando experimente un evento que desencadene la evolución. Pero esto es algo que ni el mismo individuo tiene conocimiento. Es 100% seguro que no fue algo provocado. Pero recuerda las palabras de Kim, cuando dijo que no despreciara a sus soldados. Pregunta que si el rey de los Naga le tiene más sorpresas preparadas. Kim lee el mensaje del sistema sobre la heroización del soldado Naga, se asombra un poco, ya que no sabe lo que está pasando. Pero su instinto le dice que ya no tiene necesidad de seguir conteniéndose.
Por eso activa el parásito para ir con todo lo que tiene. Con Kim poniéndose serio, iniciamos el capítulo 26 de Odisea en la mazmorra. En la pelea del soldado con el leopardo, se ve como este último activa su habilidad de camuflaje. Y el nuevo guerrero se pone en guardia y trata de detectarlo, hasta que le encuentra. El leopardo dirige su ataque al soldado herido. Pero es repelido, y vuelve a activar su habilidad. Lo que molesta al soldado evolucionado y lo reta diciéndole que a dónde se fue todo ese coraje y que luche contra él directamente, que se muestre. Piensa que así es su forma de pelear, ya que su habilidad de sigilo está para compensar su débil cuerpo. Que aun con la heroización no puede llegar a ser como su maestro, que puede detectar a la bestia con su habilidad de sigilo activa. Ninguno de ellos puede seguir la velocidad del leopardo de sangre. Además, tiene que seguir protegiendo a los heridos. Están en desventaja. Se percata que el mago está levantándose, le pregunta si está bien. El sanador le recomienda que no se mueva, ya que sus órganos internos han sido dañados. Mientras que Eleore le decía que debería cuidarse, ya que están en medio de una batalla. El leopardo de sangre aprovecha que bajo la guardia y trata de atacarlo, pero en eso el mago entra en acción, y los protege con su magia de hielo. El sanador se preocupa, y el héroe lo sermonea porque está al borde de la muerte, que sí está loco. Él le responde que usó la mayor parte del mana que le queda para crear la barrera, que no se preocupe por ellos y se centre en la batalla, ya que ni siquiera él podría romper la barrera aunque use toda su fuerza. El héroe le dice que está bien todo lo que el mago comentó, pero que hubiera cubierto el suelo también, ya que piensa en destruir todo el lugar. Con un fuerte golpe, hace grietas en el suelo, lo que provoca que el leopardo salga del sigilo y nuestro soldado pueda verlo. Se prepara y le lanza la garra y a continuación, una gran roca, la cual impacta directo en el leopardo de sangre dejándolo herido y furioso, que arremete contra el soldado directamente, tratando de matarlo con su garra, pero el héroe lo toma de las patas y le arranca otra garra. El leopardo ve como el soldado trata de eliminarlo y huye. El héroe ve cómo está activando su habilidad de sigilo, le dice que esta vez no podrá escaparse, y apunta su arma para tirarla. Pero se irrita ya que el leopardo está usando el muro de hielo para cubrirse, a lo que el soldado le recrimina ya que es un desvergonzado. El leopardo baja la guardia, y el mago aprovecha para tratar de agarrarlo con su magia de hielo, ya que los está subestimando. Al tratar de esquivarla, el soldado aprovecha para atraparlo con su cola. Y la bestia intenta quitarlo como lo hizo anteriormente. Pero el soldado se molesta y le muerde la cola con tanta fuerza que la parte en pedazos. Esto hizo gritar a la bestia de dolor. El héroe le dice que no exagere ya que es solo el comienzo. Aprovechando que lo tiene agarrado y con ayuda del mago, quiere eliminarlo. Después de darle el golpe final y acabar con el leopardo de sangre, nuestro valiente soldado evolucionado contempla a su enemigo en el suelo, comenta que le costó derrotarlo y luego se percata de que su maestro está sentado en la otra bestia que ya ha sido derrotada. Lo aplaude y elogia por tal maravillosa hazaña. El soldado se inclina y escucha las palabras de su rey, que su plan era que ganara tiempo, mientras él terminaba, pero no pensó que eliminaría a su enemigo por él mismo. Lo vuelve a elogiar por su gran trabajo, pero el héroe se lamenta por la pérdida de un compañero, lo atribuye a su debilidad. Kim se molesta, ya que hace ver que su muerte sea en vano. Para él, ya sea un soldado o un héroe como él, todos son naga. Y eso aplica también para los trabajadores que no usan armas. Sus palabras para el joven héroe son que, aunque perdieron su vida mientras luchaban, no son diferentes a él. Que se está llenando de orgullo si piensa que es responsable de todo solo porque se volvió más fuerte, que no se atreva a clasificar a sus aliados evaluando su desempeño. Esto hace que el héroe se disculpe y guarde estas palabras en su corazón. Rikschascha desde la distancia, piensa cómo es posible que Kim critique a su héroe y no lo elogie por su desempeño. Ve que para un soldado naga la crítica es más efectiva que un cumplido. Siente que no puede cuestionar los métodos del rey de los naga. Kim piensa que es bueno darle una recompensa a su soldado por su desempeño, y que ahora que lo recuerda no le dio una recompensa en la lucha contra las arañas infernales. Así que lo nombra Quintus. Le explica al ver la cara de desconcierto del héroe, que es un nombre usado por grandes generales militares a lo largo de la historia, que necesita un nombre de acorde a su nuevo título. Y a partir de ahora lo nombra Quintus el general del ejército naga. Esto conmueve a Quintus, quien jura en el momento servir a su maestro por toda la eternidad. Con Quintus jurando eterna lealtad a el rey de los naga. Iniciamos el capítulo 27 de Odisea en la mazmorra. Quintus dice que es hora de ir a casa cargando junto a su compañero, el cuerpo del mago herido y uno de los leopardos de sangre. Kim le pregunta que si no es muy pesado para ellos llevar ese cuerpo. Él le responde que está bien, que no hay problema.
Pero Kim le advierte que tenga cuidado ya que ese leopardo aún está vivo. Lamenta que se tenga que tirar el resto de la bestia, ya que como su piel no es lo suficientemente resistente, es inútil tratar de hacer un arma o armadura. Se conforma con una única gema Dawn. El sistema informa. Corazón del leopardo de sangre. Gema Dawn de mayor rango. El poder del leopardo de sangre reside en su interior. Serás capaz de sacar su poder con un método especial de procesamiento. Para poder ver los efectos del corazón del leopardo de sangre necesitas un laboratorio o una herrería. Kim se lamenta de esto, pues su intención era conseguir gemas Dawn para usarlas en la guerra contra el dragón de la inundación. Le parece que es un desperdicio tirarla en el altar. Se dirige a Rikschascha ya que ve que no ha escapado y le pregunta si ha pasado su prueba. Esto sorprende a la elfa. Inmediatamente se arrodilla y le dice que de qué prueba habla, y que no se atrevería a hacer tal cosa. Kim le pide que no lo siga adulando, que es mejor continuar con su conversación. Rikschascha le comenta su plan a Kim, el cual era vengarse del rey espíritu, ya que eliminó el cuerpo de mercenarios, la familia de la semi-elfo, poniendo al dragón de la inundación en su contra. Pero se encontró con el laberinto de los Naga, y luego intentó poner a Anastus en contra de los Naga. Rikschascha le dice que aún falta algunos detalles, pero Kim no tiene tiempo para escuchar todo. Le pide que después le cuente todo, pero que ahora lo más importante es saber el verdadero tiempo en que el rey dragón atacará. Ella le dice que llegara en 5 días, considerando el tiempo en que partieron desde que ella los exploró. Kim piensa que 5 días no son suficientes, que pensó que tenían 2 semanas. Y no cree poder mejorar el laberinto en ese tiempo. Rikschascha le pregunta si no lo sabía ya. A través del parásito. Kim despreocupado le confiesa que eso no fue más que una mentira. Y ella se queda desconcertada. Nerviosa no entiende lo que quiere decir. Kim le explica que el parásito morirá en el momento en que se desprenda del cuerpo de él. Y el que tenía solo lo había plantado en ese momento. Ella sorprendida le pregunta si todo fue por sospecha. Él confirma, y le dice que la actuación salió bien. Se pregunta por qué Rikschascha está poniendo esa cara de sorpresa, si ella comenzó a engañar a los 2 laberintos. Que el engaño también es una habilidad. Rikschascha se resigna y le da la razón. Así que nuestro prota le propone una nueva opción. Pero antes le promete que no la matara en ese momento sin importar su elección. Le da a elegir entre el laberinto del dragón de la inundación, quien tiene unas décadas de historia, o el laberinto Naga, que es un laberinto recién nacido. No piensa forzarla en su decisión. Pero si elige a los Naga, Kim planea ayudarla en su venganza contra el rey espíritu. Y que si elige la otra opción ya sabe lo que pasará. Ella le pide un tiempo para pensarlo. Él le pregunta qué tiempo. Rikschascha le responde que hasta que la guerra termine. Kim adivina que su pensamiento es unirse al bando ganador. Así que estalla en furia y activando su parásito la toma del cuello y le pregunta que si cree que esto es una broma. También que no es consciente de su posición. Y que es la primera persona que sigue viva tanto tiempo después de traicionarlo. Furioso le pide que no ponga a prueba su paciencia. ¿Qué decidirá? Si servirá a un rey que es fácil de manipular o a un nuevo rey. Rikschascha está asustada por la situación en la que está. En otro lugar. La expedición retorna al laberinto Naga y atrás de ellos llegó Kim. Quintus y la Maid lo saludan, y Dominique se molesta un poco por la elfa. Rikschascha le pregunta por qué le habla así. Ella la ignora y felicita a su maestro por la subyugación del leopardo de sangre y por el nacimiento de un nuevo héroe. Kim le da las gracias y le pregunta si ya le presento a Quintus. Ella no entiende, pues aunque su apariencia cambió, sigue siendo el mismo de antes. Kim le pide disculpas, ya que es una costumbre de los humanos. Pero Quintus exaltado, le dice a su rey que no hay ningún error. Que si es un deseo de su maestro que se presenten, entonces lo harán. Y pasa a saludar a Dominique y le decía que es un placer conocerla, pero la Maid un poco incómoda solo le dice que está bien. Kim piensa que adquirió a alguien extraño al ver la escena. Le pregunta a Quintus si le informó a Dominique lo que le había dicho. Gritando confirma que sí. Y que se aseguró de no omitir ninguna palabra. Kim le pregunta si es posible. Dominique le responde que vale la pena intentar lo que tiene planeado teniendo en cuenta la vitalidad del leopardo de sangre, pero su mago está herido. Piensa convocar a más magos. Como se les acaba el tiempo, que ponga a trabajar a los magos rápido. Ella le pregunta a qué se refiere con eso. Él les confiesa que los dragones llegarán en 5 días, dejando a todos sorprendidos. Dominique ve con odio a Rikschascha por la información errónea. Ella no puede evitar voltear para otro lado nerviosa. Kim le dice que no se preocupe que ella ahora es uno de ellos.
Aunque aún no está del todo seguro, le pide que le cuente a la Maid todo lo que le dijo a él. Ella le hace caso a su maestro. Y Kim le pide también a Dominique que no involucre sus sentimientos mientras escucha. Kim le ordena a Quintus que se una a los trabajadores para crear una torre de vigilancia y entrene a los nuevos soldados en 3 días. Él hará caso y terminará en menos de 3 días. Pero Kim le dice que se deje de tonterías y solo haga lo que le pidió. Dominique le pregunta a su maestro qué hará. Él le responde que planea conseguir más gemas Dawn del laberinto cercano de otros niveles. Y también conseguirá algunas armas. Les dice que cuando regrese en 3 días crearán un plan basado en la información de Rixchascha. Que mientras, explore la zona. Como la ve nerviosa, la alienta con que no se preocupe ya que solo son un poco mejor que las ratas con cuernos. Pasamos y vemos un poco al ejército de los dragones de la inundación camino a la batalla. Sus siluetas y diferencias en tamaño. Algunos soldados responden al llamado de Anastus, el cual los nombra como Azag y Ursak sus héroes, les ordena estar en primera línea. El sistema nos presenta a los guerreros. Eore del dragón de la inundación. Campeón del dragón de la inundación. Terminando el capítulo con la orden de terminar la batalla antes de que llegue Anastus. Ya han pasado los 5 días y la invasión ya se encuentra en curso. Nuestro protagonista se encuentra en su trono comandando sus fuerzas y en el mapa podemos ver cómo se encuentra el campo de batalla. La ubicación del laberinto Naga y el punto rojo muestra por dónde está entrando el enemigo. Dominique le comenta que se enviaron las fuerzas Naga, así que nos dará un pequeño informe de la situación actual. El laberinto Naga tiene 90 soldados, 10 guerreros, excluyendo a Quintus, 6 arqueros, 4 curanderos, 5 magos y 2 guardianes. Las fuerzas enemigas cuentan con 121 soldados en total. 100 soldados son normales, 18 guerreros, 2 dragones de inundación de tamaño medio. Son del tamaño de sus guardianes. Y un dragón comandante que es un héroe. Kim recalca que no tienen unidades a distancia. Como lo dijo, la elfa. Dominique dice que es típico de los dragones. Kim nos recuerda la información que proporcionó Rixchascha, la cual es que los dragones de inundación tienen un poder de defensa y masa abrumadoras, y por eso son muy lentos, tampoco tienen unidades a distancia, o sea arqueros. Pero tienen una forma de compensar su desventaja. En ese momento Dominique le informa a su maestro que los enemigos ya se pueden ver. Y se encuentran frente a frente contra las fuerzas del laberinto Naga. Kim piensa que es desafortunado que no pudieran mejorar el laberinto a tiempo. Nos muestra el panel del sistema que dice que faltan 2 horas y 12 minutos para mejorar el laberinto a nivel 5. La Maid comenta, y también lo podemos ver en el mapa, que la ruta del enemigo es como dijo Rixchascha. Kim se alegra porque una de las condiciones ya se cumplió, y ordena a todos tomar sus posiciones y prepararse para la batalla. La Maid transmite las órdenes de su maestro a través de la telepatía, para que se muevan según el plan. Entonces, para frenar a su héroe, le pregunta a Drakam, el cual no está satisfecho con el trato que ha recibido hasta el momento. Que salga y demuestre su valor en el campo de batalla. Kim le está dando la oportunidad al descendiente de dragones. Iniciamos el capítulo 28 de Odisea en la mazmorra. Drakam se ubica en primera fila, y uno de los soldados enemigo lo identifica. Ellos habían escuchado que el descendiente de dragones había muerto en batalla. Y como lo ven vivo, significa que se ha sometido a los Naga. Drakam sabe quién es, pues se trata de Azag. Le pregunta si es algo que le tiene que decir a su viejo camarada. El héroe enemigo se ríe y piensa que está llevando la broma demasiado lejos. Y le confiesa que lidiar con él fue muy estresante. Sabía que en el momento en que iba por todos lados llamándose descendiente de dragones, todas las historias sobre ellos eran falsas. Que solo eran cuentos inventados por él para no exponer su debilidad. Lo insultan con que es una mentira que sea un dragón, que no es más que un lagarto, que es una especie obsoleta en peligro de extinción. Le pregunta si nunca ha pensado en que los dragones de la inundación tienen más sangre de dragón que él. Que conozca su lugar y que solo es un lagarto amarillo. Drakam cambia su semblante y va directo hacia ellos solo. Estos le preguntan por qué viene a atacarlo solo, o si se está rindiendo. Pero en ese momento, el enemigo se sorprende un poco porque él solo está caminando directo hacia ellos, pero no le da importancia y se ríe. Ya que piensa que las fuerzas de Naga son débiles, carecen de la calidad y la cantidad, en comparación con sus fuerzas. Ve que los magos están usando magia, y comenta que ellos están planeando algo, que no está de más tener un poco de precaución, y llama a sus soldados. Dragones de la inundación a que inicien el ataque. Ordena a algunos compañeros para que cuando choquen con la fuerza de los Nagas, queden al mando para dirigir la infiltración de los dragones de la inundación para eliminar a los magos. Y él mismo se encargará del lagarto amarillo,
preparándose para entrar en acción. Se lanza contra Drakam y le dice que lo matara sin dolor por los viejos tiempos. Pero al chocar se sorprende de que sus espadas de sierra no le hicieran nada a Drakam. Pero fuera de retroceder, comienza con una lluvia de ataques en todas direcciones, las cuales recibe el descendiente de dragones sin moverse. Esto pone nervioso al héroe enemigo, que sigue tratando de eliminarlo. Kim ve la batalla desde la distancia, y comenta que también está exponiendo su espalda y le pregunta que si no es una ayuda para el enemigo. Dominic se preocupa y le pregunta a su maestro si Drakan estará bien. Pero Kim le dice que lo deje ser. Como sabes, Drakam le tiene miedo a la muerte. Por eso, es muy hábil midiendo la fuerza del enemigo. Probablemente esté midiendo la fuerza del héroe enemigo a través de sus golpes, aunque no se mueva. Piensa que la razón por la que expuso su punto débil es para comprobar si el enemigo tiene conocimiento de esto. Drakam es débil con los débiles y más fuerte con los fuertes. Dominic comenta que no sabía que él era tan fuerte. Kim le responde que vio toda su información cuando se volvió parte de los Naga. Azag le dice que es lo suficientemente bueno como para alardear un poco. Pero él es un héroe de los dragones de la inundación que no aguantará su verdadero poder. Elevando su poder al máximo arremete contra Drakam. Kim dice que solo hay una cosa segura. En ese momento vemos que las espadas del comandante enemigo se rompen. Kim dice que Drakam es el segundo más fuerte del laberinto después de él. El sistema informa que es un héroe doble plus. Más fuerte que un héroe normal. El enemigo se sorprende, a tal punto que le parece imposible lo que acaba de pasar. Drakam aprovecha su conmoción para agarrarlo y preguntarle molesto, si piensa que tiene más sangre de dragón que él. También que si conoce las cualidades de un dragón. Y ver si puede copiar su ataque. Entonces comienza a cargar un aliento. Con lo que lo ataca dejándolo incapacitado. A tal punto que, quedó como una vela derretida. Lo toma de su cabeza y lo levanta. Le parece extraño que si asegura tener sangre de dragón no sea capaz de aguantar el fuego. Y carga nuevamente su ataque. Pero esta vez sí lo hace cenizas. Presume su victoria, mientras las fuerzas enemigas entran en caos por lo que acaba de pasar. Asustados porque su héroe y comandante ha sido eliminado y los Nagas cuentan con un verdadero descendiente de dragón en sus filas, corren gritando la retirada. Son tomados por los soldados de tamaño medio que Dominic nos había informado. Los cuales solo gritaban las órdenes que le dijeron: comando, fuerzas, mago, infiltración, guardia. En ese momento sale un estallido desde su retaguardia que los manda a volar a todos. La explosión trataba de que los mismos dragones medianos tiraban a los más pequeños. Haciendo alusión a una catapulta. Dominic le pregunta a su maestro si debe ordenar que derriben a los dragones de la inundación, ya que se están lanzando sobre los Naga. Kim responde que no, ya que no pueden desperdiciar sus armas en soldados comunes, le ordena que envíe a 2 magos que se encarguen de las defensas. Reciben la orden de Dominic y rápidamente 2 de ellos se ponen a crear picos de hielo para repeler a los dragones en el aire. Tienen éxito, eliminando a la gran mayoría, los pocos que quedaron vivos son lanzados de vuelta. Kim tiene una idea, le pide a Dominic que le ordene a los guardianes que lancen de vuelta a los dragones directo a los dragones medianos. Ya que tienen que atraerlos a su formación de defensa, hablando de ella. Le pregunta a la Maid cómo se encuentra. Dominic le informa que Drakan está resistiendo en el medio, previniendo cualquier daño de su lado. Que las fuerzas enemigas, al ver a su comandante siendo eliminado, se dispersaron hacia los lados. Dominic comenta que como el enemigo tiene la ventaja de los números, solo era cuestión de tiempo para que los hicieran retroceder, pregunta si deberían activar las trampas. Aún no piensa Kim, ya que es necesario atraer a los enemigos más grandes, así que llama a Quintus. Para que le diga a Drakam que proteja la parte izquierda, mientras él se encarga de proteger la derecha. Que no deje que los hagan retroceder. En ese momento llega ante el rey de los Naga, Rikshasha, quien le informa que Anastus está por aparecer en la batalla. El enemigo hace sonar unos cuernos, que alertan también a las fuerzas del laberinto Naga incluyendo a Drakam. Que al girar ve cómo llega la fuerza principal del enemigo. Kim le pregunta a Rikshasha si es ese. Ella lo afirma. Anastus, rey dragón de la inundación. El sistema informa. El maestro del laberinto del dragón de la inundación, el rey inquebrantable. Anastos. Con su llegada iniciamos el capítulo 29. Informan que hay 300 en su fuerza principal, 150 soldados y el resto son los rangos superiores. 30 son dragones de tamaño medio. Kim piensa que su rango superior supera a todo el ejército Naga. Dominic le dice a su maestro que Anastus estaba realizando un movimiento sospechoso. Vemos que apunta con el dedo y al ver esto, el soldado suena los cuernos. Y su ejército se prepara.
Los dragones de tamaño medio comienzan a lanzar a los soldados en grandes cantidades, haciendo del campo de batalla un completo caos. Dominic se desespera ya que las fuerzas principales comenzaron el ataque. Kim ordena que se enfoquen en las unidades aéreas y resistan. Que le ordene a los arqueros que aguanten, que aún no es el momento. Dominic le advierte que si llegan a sus defensas las romperán. Pero Kim le responde que esperen. Que tienen que atraer tantos como sea posible. La Maid ve a los magos y se percata que están en su límite. Le advierte a su maestro que si esperan más, estos se quedarán sin mana tratando de mantener el territorio. Esto a Kim le frustra un poco, ya que no han atraído ni la mitad de sus rangos superiores. Pero aún así, le ordena a la Maid enviarlos al abismo. Ella rápidamente le comanda a los magos detener lo que están haciendo y unirse a la batalla. Cuando los soldados del dragón de la inundación venían acercándose, uno de ellos nota algo extraño. Hielo, pero ya era muy tarde, pues el piso comienza a derrumbarse, cayendo un gran número de ellos, sin poder escapar. Algunos que lograron mantenerse ante el derrumbe intentan regresar para reagruparse. Pero en ese momento Quintus da la señal para que los empujen al abismo. Rixchascha desde lejos observa el caos, comentando que usaron magia de hielo para disfrazar un acantilado en el suelo. Piensa que si fueran más cuidadosos con su exploración, no habrían caído en esta trampa. Kim le dice que los únicos soldados que están vivos que ellos enviaron son ella y Drakam. Pensó que no había forma que ellos se enteraran de eso, porque ahora ellos son sus aliados. Kim le pide a la Maid el informe de daños. Ella, viendo el panel del sistema, le informa que mientras mantienen su defensa, 20 soldados Naga y un guerrero han fallecido. Toda la primera línea y alrededor del 20% de las fuerzas principales del enemigo cayeron en la trampa. Eso significa que aún quedan alrededor de 250 de ellos. Le comenta que tienen un castillo en un puente estrecho y usarán la formación de falange para defender ese puente. Kim le pide que mande a Quintus y Drakam al frente. Y así las fuerzas detrás de ellos se dispersaran para minimizar el impacto de las catapultas de los dragones. Que maten a los dragones al momento de impactar. Mientras la Maid transmite las órdenes. Kim comenta que no pueden dejar que las catapultas de los dragones de la inundación se amontonen en su retaguardia. Deben eliminarlos al momento. Rixchascha le pregunta dónde aprendió todas sus tácticas militares. Kim le responde que lo aprendió en juegos que tienen los humanos. Esto sorprende a la elfa porque piensa que los humanos tratan la guerra como un mero juego. Con todos esos arreglos, Kim solo tiene que esperar a que Anastus se una a la batalla. Espera no tener que usar la segunda línea de defensa. Rixchascha le comenta que hay algo que se siente extraño desde hace un rato. Kim tiene curiosidad de saber qué es. La semi-elfo le dice que en las fuerzas principales del enemigo no pueden ver a el dragón de asedio, ni a su campeón. En ese mismo momento se rompe una pared en la retaguardia de las fuerzas del laberinto Naga. La Maid rápidamente alerta a su maestro. Podemos ver al dragón de asedio. También informan que fue la pared lateral derecha la que ha sido atravesada. Terminando así este capítulo. Recuerda que si te gusta la serie no olvides compartir, suscribirte y darle a like. Esto nos motiva a trabajar más rápido en la serie. Entre más seguidores tengamos, más rápido subiremos los capítulos. Hasta la próxima.